Continuando con la parte 2 de la clase de sistema dentario, vamos a desarrollar la forma funcional de los tercios oclusales e incisales en esta última parte del sistema dentario, y para la próxima clase vamos a desarrollar las relaciones que hay entre dientes superiores e inferiores, que es lo que vamos a conocer como posición intercuspidea. Tenemos que la forma funcional de los tercios oclusales e incisales, cuando entra en contacto la arcada superior con la arcada inferior, esos contactos entre los dientes siempre se va a dar entre disposiciones que son curvas. Va a haber contacto entre concavidades y convexidades. Los dientes anteriores van a tener unas cúspides más agudas, más cortantes, más filosas, y la parte posterior va a tener cúspides redondeadas, pero menos altas y menos filosas. Pero siempre va a entrar en contacto una concavidad con una convexidad, convexidad y concavidades o concavidades con concavidades. Lo importante es que estas superficies van a formar unos pequeños ríos de escape, y que cuando hagamos el acto masticatorio y ese bolo alimenticio se vaya procesando, a través de esos ríos de escape va saliendo. Un paciente como el que vemos en esta imagen va a tener un acto masticatorio eficiente porque se va a estar dando entre superficies curvas. No pasa igual entre una persona mayor que tenga un bruxismo y tenga áreas muy desgastadas, en donde hay que ejercer mayor fuerza para poder cortar ciertos alimentos, y por lo tanto sufre más el tejido de soporte del diente, que es el periodonto. Porque lo normal es que sea como esta imagen: todas las superficies curvas, cóncavas y convexas, para lograr lo que es la eficiencia masticatoria. Ahora, hablando de lo que se va a conocer como áreas funcionales oclusales, esta parte de la clase se va a entender muchísimo mejor cuando hagan las prácticas en el laboratorio, porque ustedes van a llevar unas impresiones vaciadas, unos modelos, y en esos modelos ustedes van a marcar todas estas partes que se llaman las áreas funcionales oclusales. Si vemos la imagen que está de color blanco del lado izquierdo, van a ver que es visto un molar, en este caso un premolar, desde oclusal, desde arriba. Y nosotros vamos a agarrar, y ustedes van a agarrar en sus modelitos, van a agarrar un lápiz de grafito y van a marcar un punto en todas las cúspides vestibulares de una arcada y un punto en todas las cúspides linguales. Y luego vamos a unir todos esos puntos a través de una línea. Entonces vamos a ver que nos queda delimitada una parte externa del diente hacia vestibular y hacia lingual, y una parte interna. Esa unión de la parte interna, que es la vertiente interna de la cúspide vestibular y la vertiente interna de la cúspide lingual, y eso va a formar lo que se llama la mesa oclusal cuando hablamos de un solo diente, o la tabla oclusal cuando hablamos de todos los dientes. Entonces ustedes en su modelo, cuando marquen todos sus punticos y tracen esa línea, el espacio que va a quedar delimitado entre una línea y otra, o sea, todo ese espacio marcado, se va a llamar tabla oclusal si hablamos de todos los dientes, y si nos referimos a un diente específico se va a llamar la mesa oclusal. Aquí vemos la misma imagen ampliada, en donde vamos a ver que aproximadamente del ancho de bucolingual del diente, esa tabla oclusal, o en este caso de un diente que es la mesa oclusal, va a representar entre el 50 y 60% de todo el diente. ¿Qué va a pasar en estas vertientes internas? En esta mesa oclusal o tabla oclusal, allí siempre en un diente va a haber un área de soporte, que se va a llamar elemento de soporte, céntrica o apoyo, y un elemento guía. Y lo vamos a conocer en nuestros dientes como cúspides de céntrica o cúspides guía. Tenemos, ¿cuáles son las cúspides de céntrica? Las cúspides de céntrica son aquellas que van a articular dentro de la mesa oclusal antagonista o dentro de la tabla oclusal, si nos referimos a todos. Cuando nosotros hacemos oclusión superiores con inferiores, mordemos, nosotros vamos a ver quiénes articulan dentro de la tabla oclusal. Por ejemplo, si nos referimos a los dientes inferiores y nosotros hacemos oclusión, ¿quiénes articulan dentro de la mesa oclusal antagonista? Las cúspides vestibulares inferiores, en el caso de los inferiores, y en el caso de los superiores, ¿quién? Las cúspides palatinas. Cuando nosotros ocluimos, ellas quedan dentro de ese espacio que ahorita dijimos que representa entre el 50 y 60%. Ellas se van a llamar cúspides de céntrica. ¿Qué características tienen estas cúspides de céntrica? En la imagen las van a tener representadas con el color rojo. Lo primero es lo que les acabo de explicar, que ellas articulan dentro de esa tabla oclusal.
¿ok? O mesa oclusal. Fíjense el puntito rojo que ven allí en la imagen de las muelitas, en el lado inferior derecho. Van a ver que las dos entran dentro de la mesa oclusal de los dientes antagonistas. Segundo, la flechita que está en la parte allí marcada en la zona roja, la flechita negra, fíjense que si nosotros hacemos algún movimiento de deslizamiento, si yo intento mover la mandíbula hacia los lados laterales, esa superficie externa de esa cúspide descéntrica tiene capacidad para contactar. Si yo trato de deslizar, ella puede contactar las cúspides linguales con los dientes superiores y las cúspides palatinas con los dientes inferiores. Tercero, ellas van a desbordar menos hacia afuera que las cúspides guías, son más anchas y son más redondeadas. Fíjense en la imagen que tenemos en el molar donde la roja está el rojito, fíjense que la amarilla es mucho más puntiaguda, en cambio la otra es más redondeada, a su vez es más ancha y menos desbordada. Ahora hablemos de las cúspides guías. ¿Quiénes son las cúspides guías? Son las contrarias, ¿ok? Si era abajo la céntrica o la vestibular, la guía ¿quién va a ser? La lingual. Entonces, ¿quiénes van a ser las guías? Las linguales inferiores y las vestibulares superiores. Las de céntrica, ellas son responsables de la dimensión vertical, pero las guías son las responsables de autoprotección, digámoslo así. Gracias a ellas nosotros no nos vamos a estar mordiendo constantemente la lengua o el carrillo. ¿Por qué? Porque ellas al desbordar hacia afuera van a proteger que no se meta la lengua o se meta el carrillo. Y como su nombre lo dice, ellas van a guiar los movimientos de lateralidad. Entonces, ¿quiénes son las cúspides guías? Las que podemos nosotros palpar fácilmente porque son desbordadas, las linguales inferiores y las vestibulares superiores. ¿Qué características tienen ellas? Van a estar representadas en la imagen con color amarillo. La primera es que, fíjense, a diferencia de las rojitas, ellas van a articular fuera de la mesa oclusal antagonista. La segunda, fíjense la flechita como está allí marcada, aunque hagamos deslizamiento o lateralidad, su lado externo no va a tener capacidad para el contacto, a diferencia de las descéntricas que dijimos que sí. Ellas son más puntiagudas, se ve claramente en la imagen, y son menos desbordadas que las cúspides excéntricas. ¿Quiénes son las áreas de mantenimiento excéntrica? Como su nombre lo dice, es donde van a ocluir las cúspides descéntricas. Es decir, cuando entran en contacto dentro de esa tabla oclusal antagonista, lo hacen en un contacto que se va a llamar área de mantenimiento excéntrica. Eso también lo van a marcar ustedes en su modelo. Van a agarrar y van a hacer un puntico en todas las fosas centrales de los molares y en los rebordes marginales de premolares y molares van a hacer como un triangulito, porque los rebordes marginales son áreas como triangulares. Entonces ustedes van a marcar y cuando usted ponga en contacto el modelo inferior con el modelo superior, usted va a ver que las cúspides descéntricas, en el caso de los inferiores, las vestibulares, van a articular en las fosas centrales de los molares y en los rebordes marginales de los premolares y molares, mientras que las palatinas de los superiores van a articular en las fosas centrales de los molares inferiores y en los rebordes marginales de premolares y molares inferiores. Cuando se los pregunten, los tienen que decir así con nombre y apellido. Recordemos que las fosas centrales solo están en los molares, que los premolares no tienen fosa central, que los premolares tienen un surco central, pero no una fosa. Entonces hay que ser específico y decir fosas centrales de los molares y rebordes marginales de premolares y molares. Ahora hablemos un poquito, y para culminar la clase, de lo que es el periodonto, porque hemos venido hablando de todas las características del sistema dentario, de todo un sistema labios-carrillo que rodea los dientes, de qué características debe tener ese sistema dentario, donde todas las disposiciones suelen ser curvas, pero debemos entender que los dientes van dentro de nuestra cavidad, dentro de esas apófisis alveolares. Ellos no van atornillados como un implante, sino que ellos están rodeados por todo un tejido de soporte, y eso es lo que se va a llamar el periodonto. Hay un periodonto de inserción, que es la encía, lo que nosotros podemos visualizar, y hay un periodonto, de protección, que es la encía, lo que nosotros visualizamos, y hay un periodonto de inserción, que es el ligamento periodontal y el hueso. Entonces son todas estas fibras que nosotros vamos a ver que le van a permitir al diente tener cierta movilidad y tener una capacidad como de amortiguación ante el impacto de lo que es las fuerzas masticatorias. El ligamento periodontal como tal son fibras llenas de fibras colágenas, hay vasos
nervios, ligamentos, la membrana periodontal, en donde vamos a ver que son todas estas fibras que son, fíjense en la imagen, ya no son haces densos ni rectos que están allí, sino que tienen formas ondeadas, sinuosas, y muchas veces están distribuidas de acuerdo entre las raíces de los dientes, en disposiciones oblicuas, a veces horizontales, a veces transversales, y que todas ellas van a permitirle darle amortiguación a ese diente, de manera que cuando reciba la fuerza del acto masticatorio, ella reciba un impacto de manera uniforme y ese periodonto esté en óptimas condiciones. Y eso le permite cierta movilidad dentaria, ¿ok? Entonces tenemos que en un diente en condiciones normales debería recibir una tensión de tipo vertical. ¿Ok? Y cuando esa tensión es vertical, ¿por qué es vertical? Bueno, porque tenemos una relación de contacto que, si recordamos de la primera parte, todos los dientes están alineados, ¿verdad? Uno al lado del otro, y que eso me va a permitir mejorar o tener mejor impacto en toda esa fuerza, en la fuerza masticatoria, tener un impacto uniforme en todo ese periodonto. Entonces, esa tensión vertical me va a dar impacto uniforme y me va a dar mínima presión. Y las fibras generalmente, en este caso, van a estar en forma oblicua. Pero ¿qué pasa en aquellos casos donde el diente por una u otra causa está inclinado y entonces recibe más tensiones horizontales que verticales? En estos casos hay potenciales para dañar todas las estructuras periodontales. Ya no vamos a ver tantas fibras oblicuas, sino más bien fibras transversales. Vamos a ver que el periodonto va a cambiar estas formas sinuosas, vamos a ver un aspecto más de ligamento, más delgadas, y eso va a dañar pues todo el tejido soporte del diente. Entonces siempre va a ser más fisiológico si el paciente tiene una correcta alineación dentaria, si tiene superficies redondeadas o curvas, si no hay pérdidas dentarias, y el impacto va a ser más uniforme de forma vertical que de forma horizontal. Ahora, pasando a este último punto, vamos a hablar que los dientes siempre están en un constante movimiento. Como les dije, los dientes no están atornillados como un implante al hueso, los dientes están sumergidos en ese periodonto que les da cierta movilidad, amortiguación, permite recibir las fuerzas masticatorias y les permite cierto movimiento. Entonces los dientes siempre van a tender a moverse hacia la línea media. Por eso, cuando uno pierde un diente, ¿qué va a pasar con el que esté detrás? Inmediatamente el diente se va a empezar a inclinar, pero se inclina ¿hacia dónde? Hacia la línea media, hacia adelante. Cuando un ortodoncista le saca un premolar, es porque él va a traerse los molares hacia adelante. Entonces, el movimiento mesial fisiológico va a tener un lado de presión, que vamos a ver en la imagen inferior, que está hacia el lado derecho, ¿verdad? Que siempre va a ser el lado mesial, porque allá tienden a irse los dientes generalmente, y va a haber un lado de tensión, que en este caso va a ser siempre el lado distal. ¿Qué podemos observar en esa imagen inferior, en ese dientico que está allá abajo? Que el lado de presión, fíjense, es como si yo estuviera y me están empujando. Del lado derecho mío, ¿verdad? Me están presionando y mis fibras, ¿verdad? Están ahí acortadas y presionadas, como dice la palabra. Entonces, inteligentemente, ¿qué va a hacer el hueso? El hueso en esta parte, para liberar esa tensión, esa presión que hay allí, el hueso va a reabsorberse, a eliminarse, para que esas fibras puedan estirarse un poquito. Y del lado izquierdo mío, que estoy en un lado de tensión, donde tengo las fibras estiradas porque me están empujando, ¿qué va a hacer el hueso de ese lado? Va a haber un lado de aposición, va a empezar a formar hueso para que estas fibras ya no estén tan estiradas y entonces yo pueda tener un movimiento. Y es por eso que cuando hacen ortodoncias y los dientes los mueven poquito a poco, es con manejando esta información, pues, que hay un lado de presión, que es el mesial, porque al presionar el hueso va a reabsorberse, y un lado de tensión, que es el distal, porque el hueso ahí va a haber colocación de hueso
para que estas fibras se puedan movilizar. Entonces siempre el lado de presión va a ser el mesial y siempre el lado de tensión va a ser el distal. Por eso cuando ustedes usan una ortodoncia y les colocan unos mantenedores, unos retenedores finales y no los usan, ¿qué pasa? La mayoría de las personas, ay, se me movieron los dientes, ay, yo perdí el trabajo de ortodoncia, ay, ¿por qué? Porque los dientes siempre van a tener un movimiento fisiológico. Entonces, oh, ay, dejé de usar el retenedor y cuando me lo puse me queda apretado. ¿Por qué? Porque los dientes siempre van a tender a moverse y siempre van a hacerlo hacia el lado mesial. Para culminar, tenemos este hermoso mensaje donde dice que una sonrisa es una línea curva que lo endereza todo y no es bien... Nos sirve este mensaje final porque hemos estado hablando de todo el sistema dentario en donde allí todo es una línea curva. Los dientes tienen superficies redondeadas, los dientes entran en contacto arcada superior e inferior a través de las curvas de compensación, el arco como tal es una curva, la corona y la raíz también tienen un eje curvo, los superiores y los inferiores al entrar en contacto forman ejes que son redondeados, y que para que la eficiencia masticatoria sea mayor, entre los dientes debe haber superficies cúspides bien redondeaditas, algunas más agudas que otras, con cavidades y convexidades. Pero todo, absolutamente todo, para que funcione lo fisiológico y lo normal en el sistema dentario, debe ser una línea curva, así que debe ser como una hermosa sonrisa. Bueno chicos, espero que la clase les haya funcionado y la próxima vez que nos veamos por esta vía es para la de posición intercuspidea, que es la continuación de la de sistema dentario. Hasta luego.